Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Hoy vamos a estar contestando la pregunta: ¿cuáles fueron las dos cosas que Jesús le reprochó a José, su padre? Esta historia, las dos están en el documento 123 y 124. Jesús, a la edad de 7 años, era muy conocido por las madres y mujeres jóvenes de Nazaret, pues ellas se reunían en el manantial que estaba cerca de su casa, de la casa de Nazaret de Jesús. A esa edad aprendió a ordeñar vacas y a hacer queso y a usar el telar. Por esta época se hizo muy amigo de Jacob, a un niño vecino de él que era muy robusto y era quien lo defendía a él de cualquier riña entre los niños, puesto que a Jesús no le gustaban las peleas. Entonces, las peleas callejeras de niños. Ya él parece que desde ese momento o era algo que el ajustador ponía en él, ¿no? Porque más adelante él le dice a Ganit, no se lo dice, sino que no le podía decir, lo tuvo que decir en otras palabras, que él no podía estar en esas riñas porque él vino en este mundo a dar un ejemplo de cómo ser, ¿no? Cómo ser perfecto. Entonces, si él tenía una riña, pues entonces decía, bueno, si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer también. Jesús evitó todo lo que uno pudiera decir: si él lo hizo, yo lo hago. No, él trató de vivir la vida como nosotros tenemos que vivirle. Por eso imitar a Jesús, estudiar a Jesús, es estudiar cómo es vivir una vida perfecta. Así que por esta misma época que ya él tenía 7, 8, 9 años, en ese rango de esas edades, por esta misma época él se hizo amigo de ese muchacho Jacobo y él era quien sacaba la cara por Jesús cuando había riñas entre niños. Jacobo y Jesús se hicieron amigos de un ceramista y ellos iban de vez en cuando al taller de este a modelar la arcilla. Hasta pensaron en especializarse en cerámica. Natán, que así se llamaba el ceramista, quería mucho a los muchachos y cuando iban les regalaba arcilla para que modelaran objetos y animales usando su imaginación. Esta historia, como les dije, la pueden encontrar en el documento 123. A Jesús le gustaba dibujar paisajes, pintar, modelar, arcilla. Era hacer como imágenes, ¿no? De yeso, de arcilla, de lo que hacía en ese tiempo, hacer objetos. Y él nunca vio nada malo en eso, ¿no? Incluso debatió sobre esto con el chafán de la sinagoga, el maestro de él. El caso es que todo arte estaba estrictamente prohibido por la ley judía y hasta ese momento había podido controlar las objeciones de su padre. Pero ya tenía 9 años y se seguía cuestionando lo absurdo de esta ley judía. Un día tuvo problemas en la escuela, pues un estudiante de menos capacidad que él, ¿no? Lo vio haciendo un retrato al carbón del maestro, que le quedó perfecto, sobre el piso del aula. Y esta historia la pueden ver en el documento 124. Y allí estaba el retrato tan claro como la luz del día. Los ancianos se reunieron y decidieron ir a hablar con José. José se quedó perplejo y María indignada. Pero Jesús pidió que se le escuchara y lo dejaran hablar. Jesús defendió valientemente su punto de vista y luego dijo, para concluir, porque él decía en sus adentros que no le gustaba que estuvieran culpando a su padre de algo que él hizo, ¿no? Entonces él, después de defender su punto de vista, dijo para concluir que él acataría la decisión de su padre y entonces los ancianos se fueron. María entonces razonó y le pidió a José que le permitiera modelar arcilla en la casa y que de la casa no saliera esa actividad, ¿no? Pero José decidió que el segundo mandamiento de la interpretación rabínica permanecería. Jesús lo que quiso decir es que el problema no era modelar arcilla y hacer figuras, sino el problema era caer en la idolatría sobre esas figuras. Y Jesús, no convencido de haber hecho nada malo, no le quedó más remedio que abandonar toda actividad de arte, porque para los judíos esto representaba idolatría. Pero un día Jesús reprochó a su padre de idolatría. Los judíos tienen por costumbre poner un trozo de pergamino clavado en el marco de la puerta y rezar: el Señor protege nuestra entrada y nuestra salida, de ahora en adelante y para siempre jamás.
Y aunque Jesús no comprendía plenamente la prohibición de sus dibujos e imágenes de arcilla, tenía una mente lógica. Así que le manifestó a su padre la naturaleza especialmente idólatra de esta costumbre del pergamino en la puerta, que sí era idólatra y no sus dibujos y modelaciones de arcilla, ¿no? José terminó entonces por quitar el pergamino de la puerta después de las objeciones de Jesús. Con el correr del tiempo, Jesús modificó las oraciones que se hacían en su casa, insistiendo en que después de orar se quedaría un rato charlando con el Padre de los cielos. El segundo reproche que le hiciera Jesús a su Padre terrenal fue cuando lo llevó al templo de Jerusalén. Y este está en el documento 125. Tenía 13 años ya e iba por primera vez al templo de Jerusalén. Y José le explicaba que el culto y la devoción que allí se llevaba a cabo estaban basadas en la idea de que aplacar la ira de Dios y la cólera del Todopoderoso por los pecados de los hombres. Por eso es que se hacían todos esos ritos y todos esos sacrificios. Jesús refutaba esta idea y José, paciente y suavemente, le decía a Jesús que se aviniera a aceptar las creencias ortodoxas judías. Entonces Jesús se volvió repentinamente a ambos, a José y a María, y fijando la mirada llena de fervor en los ojos de su padre, José le dijo: Padre, no puede ser verdad. No es posible que el Padre Celestial ame menos a sus hijos de lo que tú me amas a mí. Yo bien sé que tú nunca darías rienda suelta a tu cólera, derramando tu ira sobre mi cabeza, sean cuales fueran las necedades que yo pudiera cometer. Si tú, mi Padre terrenal, posees ese reflejo humano de lo divino, cuánto más lleno de bondad y rebosante de misericordia debería ser el Padre Celestial. Me niego a creer que mi Padre que está en los cielos me ame menos que mi Padre que está en la tierra. José y María guardaron silencio. Y de ahí en lo adelante nunca más trataron de cambiar las ideas de Jesús sobre el amor de Dios y la misericordia del Padre Celestial. Fue después de este suceso que Jesús se le perdió a ellos en el templo, ¿okay? Y cuando lo encontraron y le reprocharon el no estar unidos a ellos, él le dijo: no sabéis que estoy en los asuntos de mi Padre. Entonces, José y María hicieron un buen trabajo con Jesús, ¿okay? Pero Jesús también les enseñó mucho a ellos acerca de las cosas erróneas de la religión judía. Así que hasta aquí espero haber contestado la pregunta. Los espero en el próximo video.